Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que honestamente ha estado haciendo mucho ruido en el mundo del espectáculo, y sé que a muchos de ustedes les encanta este tipo de dramas y romances. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado muchísima conversación y especulación. Demet Özdemir ha regresado con Can Yaman. Y no solo eso, al parecer hay un matrimonio de por medio y la imposibilidad de olvidar un amor pasado. Suena a película de Hollywood, ¿verdad? Pues prepárense porque vamos a desglosar todo lo que sabemos, las rumoreadas reconciliaciones, los secretos detrás de estas supuestas uniones y sobre todo, ese sentimiento de no poder dejar ir a alguien que marcó tu vida. Si te gustan las historias de amor intensas, los giros inesperados y desentrañar los misterios de las celebridades, este es tu vídeo. Y antes de que nos adentremos en el fascinante mundo de Demet y Can, si aún no lo has hecho, te invito de corazón a que te suscribas a nuestro canal. Es un pequeño gesto para ti, pero significa el mundo para nosotros. Dale a ese botón rojo de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras futuras investigaciones sobre tus celebridades favoritas. Ahora sí, empecemos con esta montaña rusa de emociones. Bueno. La primera pregunta que todos nos hacemos es, ¿realmente han regresado Demet Özdemir y Can Yaman? La prensa turca y los medios de entretenimiento han estado plagados de titulares que apuntan en esa dirección. Se habla de avistamientos juntos, de sutiles pero reveladores comentarios en redes sociales, e incluso de supuestas declaraciones de personas cercanas a la pareja. Y cuando digo personas cercanas, a veces me refiero a esas fuentes anónimas que, aunque a veces dudosas, alimentan nuestra curiosidad hasta el infinito. Lo cierto es que la química entre Demet y Can era innegable cuando protagonizaron juntos Erkenci. Su interpretación era tan creíble, tan apasionada, que miles, millones de fans alrededor del mundo cayeron rendidos a sus pies, deseando que esa chispa que veíamos en pantalla se trasladara a la vida real. Y por un tiempo pareció que así era. Tuvimos esa etapa donde efectivamente salían juntos, se mostraban públicamente y sus seguidores estaban en el cielo. Pero como suele ocurrir en el mundo de las celebridades, las relaciones son volátiles, las agendas se complican y a veces, la presión mediática puede ser abrumadora. Terminaron su relación y ambos siguieron sus caminos, enfocándose en sus carreras, participando en nuevos proyectos, y en el caso de Demet, incluso hemos escuchado noticias sobre su matrimonio con Oğuzhan Koç. Y aquí es donde se pone interesante, ¿verdad? El titular habla de "me casé y no pude olvidarlo". Esto nos lleva a pensar en Demet Özdemir y su reciente matrimonio con Oğuzhan Koç. Fue una unión que muchos celebraron, una nueva etapa para la actriz, parecía que había encontrado la estabilidad y la felicidad. Sin embargo, los rumores de que Can Yaman ha vuelto a aparecer en su vida, o al menos en su mente, no han cesado. ¿Podría ser que a pesar de casarse el recuerdo de Can Yaman, de la intensidad de lo que vivieron juntos, nunca desapareció por completo? Esta idea de que no puedes olvidar un primer gran amor, o un amor que te marcó de una manera muy profunda, es algo muy humano, muy relatable. A veces las relaciones que vivimos en nuestros años más jóvenes, o aquellas que nos sacuden desde lo más profundo, dejan una huella imborrable. Puede ser que la conexión que tuvo con Can, esa energía que irradiaban juntos, fuera algo tan único que ha sido difícil de replicar o de superar. Y aquí es donde la especulación se dispara. ¿Cómo se enteran los medios de estas cosas? ¿Son filtraciones intencionadas? ¿Son amigos que hablan con la prensa? A veces creo que es una combinación de todo. Los paparazzi siempre están al acecho, las redes sociales nos dan pistas constantes, y los corazones rotos, o las relaciones que terminan, siempre generan interés. El titular sugiere una reconciliación activa, un regreso que va más allá de un simple recuerdo. ¿Significa esto que Demet y Can están juntos de nuevo, a pesar de su matrimonio con Oğuzhan Koç? ¿O se refiere a que Can ha vuelto a su vida de alguna manera, y ella, al estar casada, se encuentra en una situación muy complicada y emocionalmente difícil? La posibilidad de un triángulo amoroso, o al menos de una conexión que persiste a pesar de las circunstancias, es algo que atrapa nuestra atención. Ahora pensemos en Can Yaman. Él también ha tenido su ráfaga de fama, especialmente en Italia, donde su presencia es muy fuerte. Ha estado en la mira por sus proyectos, por su vida personal, y siempre se le asocia, de alguna manera, con Demet Özdemir. Podría ser que él también sienta esa conexión que nunca se rompió del todo. A menudo estas historias
Son de dos y si uno de los dos sigue sintiendo algo, es muy probable que el otro también lo sienta. La forma en que se miraban en pantalla, la energía que compartían, era tan palpable que es difícil imaginar que se haya desvanecido sin dejar rastro en ambos. Entremos un poco más en detalle sobre esa frase, me casé y no pude olvidarlo. Si interpretamos esto literalmente y asumiendo que Demet es quien se casó y no puede olvidar a Can, nos enfrentamos a un escenario dramático. Imaginen la presión. Estás en una nueva relación, te casas, buscas construir un futuro, y de repente, o de forma persistente, los recuerdos de un amor pasado, especialmente uno tan intenso y mediático, vuelven a la superficie. Esto puede crear confusión, culpa, y una profunda introspección. ¿Qué significa ese amor para ella ahora? ¿Fue un amor de juventud que idealizó? ¿O fue algo realmente profundo que la marcó de una manera que ninguna otra relación ha podido igualar? Los medios a menudo simplifican estas situaciones, presentándolas como telenovelas. Pero la realidad es mucho más compleja. Las emociones humanas son intrincadas, y el corazón tiene sus propias razones que la razón no entiende. Puede que Demet haya decidido casarse con Oguzhan por muchas razones válidas: estabilidad, una conexión diferente, un deseo de seguir adelante. Pero el simple hecho de casarse no borra automáticamente los sentimientos o los recuerdos de relaciones pasadas. Es posible que esta imposibilidad de olvidar sea un sentimiento interno, algo que ella experimenta, y que los rumores y la prensa solo han captado y magnificado. ¿Y qué hay de la otra parte del titular, regresé con Can Yaman? Esto sugiere una acción conjunta, una decisión de ambos de retomar su relación. Si esto fuera cierto, el escenario sería aún más escandaloso, dadas las circunstancias de Demet. Estarían hablando de una reconciliación que ha ocurrido después de su matrimonio. O son los rumores de que podrían regresar, y el titular está jugando con la anticipación. La prensa a veces se adelanta a los hechos, presentando lo que podría ser como lo que es. Sin embargo, la insistencia de los medios turcos y de los fans en este tema sugiere que hay algo ahí, algo que está siendo percibido, y la curiosidad sigue alimentándose. Podríamos analizar las interacciones en redes sociales. Los likes que se dan, los comentarios que se dejan, las fotos que comparten, o las que dejan de compartir. Cada pequeño detalle es escrutado por los fans y los medios. A veces, una simple interacción en Instagram puede desencadenar semanas de especulación. La forma en que los artistas manejan su presencia en línea es un campo de batalla de mensajes sutiles y directos. Otro punto a considerar es el impacto de Erkencikus. Esa serie fue un fenómeno mundial, y la pareja que formaron Demet y Can se convirtió en un ícono para muchos. Esta imagen de ellos juntos, tan perfecta en pantalla, crea una expectativa en el público. Cuando la relación real termina, y uno de ellos se casa con otra persona, los fans que amaron la pareja en la ficción a menudo sienten una especie de decepción, o se aferran a la esperanza de que vuelvan a estar juntos. Es como si, para ellos, la historia de amor en pantalla aún no hubiera terminado. Entonces, ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? Como siempre, la verdad suele estar en algún punto intermedio, o puede que sea algo que nunca sepamos con certeza. Lo que sí podemos afirmar es que la conexión entre Demet Özdemir y Can Yaman fue muy especial, tanto para ellos como para su público. La idea de que uno de ellos, o ambos, puedan seguir sintiendo algo el uno por el otro, incluso después de que sus vidas hayan tomado rumbos diferentes, es una narrativa muy atractiva. Y si además uno de ellos se ha casado, la tensión y el drama se multiplican. Podemos pensar en las posibles consecuencias de una reconciliación, si es que llegara a ocurrir. Para Demet, significaría un giro dramático en su vida personal y profesional. Para Can, podría ser la validación de que esa conexión especial nunca se perdió. Y para los fans, sería la realización de un sueño, o quizás la confirmación de que las historias de amor intensas a veces tienen segundas oportunidades, sin importar las circunstancias. Es importante recordar que la vida de las celebridades es pública, pero también hay un lado privado que debemos respetar. Los rumores y las especulaciones son parte del juego, pero también podemos ser conscientes de que hay personas reales detrás de estos titulares, con emociones y decisiones complejas. La frase "me casé y no pude olvidarlo" evoca una lucha interna muy profunda, una batalla entre el presente y el pasado, entre las decisiones tomadas y los sentimientos que persisten. En resumen, la situación de Demet Özdemir y Can Yaman, tal como la presentan los titulares, es una mezcla de romance, drama y especulación.
El presunto regreso, la mención de un matrimonio y la imposibilidad de olvidar un amor pasa. Do crea una trama digna de las mejores series. Ya sea que estén juntos de nuevo o que los recuerdos persistan a pesar de las nuevas relaciones, la química y la conexión que compartieron en su momento siguen siendo un tema de gran interés para sus seguidores. La vida real, a veces, es más complicada y fascinante que cualquier ficción. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo, donde hemos desgranado la intrigante posibilidad de un regreso entre Demet Özdemir y Can Yaman, con esa frase tan resonante de "me casé y no pude olvidarlo". Hemos explorado las posibles interpretaciones, el impacto de su relación pasada y el torbellino de rumores que rodean a estas dos estrellas. Lo cierto es que independientemente de los detalles exactos, la historia nos atrapa porque habla de emociones humanas universales, el amor, la memoria, la dificultad de dejar ir y la búsqueda de la felicidad. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme en esta exploración. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Espero que hayan encontrado este vídeo interesante y entretenido. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Demet y Can han regresado? ¿Qué significa para ustedes esa frase de no poder olvidar un amor pasado, especialmente después de casarse? Dejen sus opiniones, sus teorías y sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Demet y Can. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.